Buenas noches. La lluvia hoy ahuyentó a algunos. Son las 19 horas del sábado 20 de junio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy vamos a centrarnos en el informe técnico, más un complemento que traemos para mostrarles en dónde estamos en el curso de la epidemia, y este tema que repetidamente ha salido sobre el momento del pico de la epidemia, el pico de la curva, y que hay todavía algunas personas que esto les causa mucha desazón. Entonces, hoy lo vamos a ver gráficamente qué quiere decir una curva hecha de muchas curvas. Lo vamos a ver. Le pido al doctor José Luis Salomía, director de epidemiología, si presenta el informe técnico, por favor. Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas, todos. Estamos en el número 113 de las conferencias vespertinas y en el día ya 20 de la nueva normalidad, que como ustedes ya saben, pero siempre para recordárselo también a la población que nos escucha todos los días, pues la nueva normalidad está precisamente caracterizada por la aplicación del semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver el semáforo de riesgo COVID que está todavía vigente el día de hoy y el día de mañana. Recordemos que el semáforo que se presentó el día de ayer empieza en actividad y en vigencia el día lunes 22 todavía. Entonces, este semáforo es el que está vigente. Todavía son 16 las entidades federativas en rojo y 16 las que están en naranja. Y bueno, es importante repasar las actividades que están permitidas en cada uno de estos dos niveles de riesgo, sobre todo porque, bueno, mañana sabemos que es un día festivo, se puede en su momento prestar para que se activen las actividades familiares. Sin embargo, hay que hacerlo con toda la precaución, así como en su momento se hizo en el Día de la Madre. Pues bueno, mañana, el Día del Padre, se esperaría también que se tomaran todas las precauciones posibles, sobre todo en aquellos estados que están todavía en color rojo, que es el riesgo máximo y por lo tanto similar al que teníamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Veamos la primera diapositiva con las acciones para poder tener la claridad de lo que podemos y no debemos hacer en cada uno de los niveles de riesgo. Para el caso de los hoteles, ya sabemos que en el máximo riesgo solo 25% de aforo, solo orientado a personal que está en actividades esenciales. En naranja este aforo puede subir a un 50% y además pueden ya abrir las áreas comunes de los hoteles también en un 50%. Lo que son restaurantes, cafeterías, pueden en semáforo naranja tener un aforo de 50%, y eso debe de estar controlado precisamente para que al interior de estos lugares se pueda mantener la sana distancia, el espacio entre mesas, las medidas que deben de tomar tanto los meseros, los cocineros, los recepcionistas, todas las personas que están involucradas en el servicio a la clientela, lo deben hacer con todas las medidas de prevención y todas las medidas sanitarias. Mientras que en el semáforo rojo todavía se mantiene cerrado y por lo tanto solo hay servicio a domicilio, servicio para llevar o en el caso de los hoteles, servicio a la habitación. En el caso de peluquerías, barberías estéticas, en semáforo rojo igual, servicios a domicilio con protocolo sanitario. En el naranja pueden aperturar el local, pero con un aforo de solamente el 50%, y para poder lograr este aforo del 50%, la recomendación es que sea con citas para que puedan entonces espaciar los tiempos durante el periodo en el que están abiertos. En el caso de parques, plazas públicas, ya en el rojo se permitió un aforo del 25%, en naranja sube al 50%, pero la recomendación es que se utilice esta posibilidad para solo activación física,
con medidas de sana distancia, no para actividades familiares o de grupos o que lleven a congregar a un número importante de personas en este tipo de lugares que además son públicos. En el caso de los supermercados, desde rojo se tenía ya la posibilidad de un aforo al 50% para poder mantener la sana distancia al interior. En el naranja sube a un 75% y se mantiene en ambos colores la restricción de que ingrese solamente una persona por núcleo familiar. En el caso de los deportes profesionales, continúan en ambos colores, todavía los estadios cerrados. Pueden llevarse a cabo los partidos, los juegos a puerta cerrada, teniendo presente las medidas de prevención sanitaria que deben de llevar a cabo los jugadores, el equipo técnico, las personas que asistan a los mismos al interior, pero en este momento para ninguna de las 32 entidades federativas se permitiría juegos con estadios con personas. Todavía no se puede llevar a cabo esta actividad. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los gimnasios, los spas cerrados en rojo, no deben de prestar servicios, y para las entidades que están en naranja lo pueden hacer con un 50% de aforo e igualmente con citas para poder espaciar los tiempos, poder espaciar la limpieza de los aparatos, de los equipos, de todos los instrumentos que utilizan para estas actividades y también para poder estar guardando bien la sana distancia al interior. En el caso de cines, teatros, museos y eventos culturales con menos de 500 localidades, sabemos que en semáforo rojo están cerrados y en naranja pueden iniciar actividades, pero con solo un 25% de aforo, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo: si hay 100 localidades que pueden ser vendidas y ocupadas al interior de estos espacios, pues bueno, solo se pueden vender 25, y además esas 25 deben de estar distribuidas en toda el área para que haya una muy buena distancia entre cada una de las butacas que pueden ser ocupadas por personas. En el caso de centros comerciales cerrados cuando estamos en rojo, 25% de aforo cuando estamos en naranja, y es un aforo que, bueno, cada responsable de los locales o tiendas que están al interior del centro comercial deberán de estar regulando y controlando para que no haya acúmulo de personas al interior de los mismos y que se pueda entonces guardar la sana distancia. Espacios de culto de diferentes tipos, igual en semáforo rojo están cerrados, en naranja pueden aperturar con un aforo de un 25%, que igualmente permita al interior guardar una sana distancia, además de estar aplicando las medidas preventivas sanitarias para evitar contagios. Y estos dos otros ejemplos que tienen que ver con eventos masivos, como serían conciertos o grandes congregaciones, o los locales que son bares o similares, en ambos colores todavía se mantienen cerrados, es decir, no se permite ninguna actividad. Esta podrá realizarse todavía hasta que el nivel de riesgo sea todavía menor al rojo o al naranja, en el cual ningún estado, ninguna entidad federativa se encuentra en este momento, ni lo estará tampoco la próxima semana. Entonces, bien, con esto en mente, también llamamos lógicamente a toda la población en México a que el día de mañana pueda ser responsable en el hecho de la protección precisamente a sus seres queridos, a sus amistades, a todas las personas con las que se encuentran, tratando de limitar lo más posible, recordando que todavía hay 16 entidades federativas que están en rojo, tratando de limitar la movilidad y guardando la sana distancia y tratando siempre de cuidar sobre todo a los adultos mayores, que muchos de ellos seguro son padres, seguro son abuelos, pues hay que cuidarlos también el día de mañana. Veamos ahora sí la primera diapositiva, que tiene que ver con la actualización del panorama mundial. Vemos esta estabilidad, pero una estabilidad que pues no ha cedido, es decir, tenemos prácticamente 2 semanas con estos porcentajes, lo que quiere decir que continúan confirmándose casos todos los días prácticamente al mismo nivel que los que van saliendo de la ventana de 14 días. Se mantiene en 22% la pandemia a nivel mundial, y la región de las Américas, que tiene más de 1 millón de casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sigue representando más de la mitad
de toda la carga de pandemia activa que actualmente hay en el mundo. Solamente Europa es la que ha mostrado una reducción, digamos que consistente, sistemática, inclusive ya ha llegado a un tercer lugar y sus proporciones, aunque muy poquitas, pero han continuado disminuyendo, no así la región de las Américas, que todavía está en una estabilidad en la parte superior. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para el día de hoy. Son 473.952 las personas que hasta el momento se han estudiado por haber sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. Sin embargo, de estas 238.129 dieron negativas a la prueba confirmatoria del virus, por lo tanto, son casos descartados de COVID-19. Sin embargo, al día de hoy todavía se encuentran 60.621 personas esperando un resultado de laboratorio para saber si se descartan o se confirman, como es el caso de 175.202 personas que hasta el momento han salido positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto son nuestros casos confirmados acumulados de COVID-19 hasta el momento. Sin embargo, de este grupo, 23.567 representan los casos que ya tienen un resultado confirmado, los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Sin embargo, ahora vamos a ver en otras diapositivas que de estos sospechosos acumulados también tenemos casos en los últimos 14 días, donde también podríamos esperar casos confirmados y por lo tanto que la epidemia activa en México pues sea mayor. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver la carga acumulada, cómo se distribuye, 175.202 casos confirmados acumulados, los podemos ver representados en el mapa por cada entidad federativa en rangos que van precisamente concentrando estos casos. El rango más alto son de 20.000 a 50.000, ahí se encuentran solamente iniciaron
confirmando y a la cantidad de son sospechosos. Con esto podemos ver también qué entidades federativas estamos teniendo esta, digamos, carga de casos todavía sospechosos y que en su momento pudieran incrementar la afectación que están teniendo para cada una de ellas. Ahora vamos a ver una nueva diapositiva, que es la siguiente, que tiene que ver precisamente con estos 60.621 casos sospechosos, es decir, ahora vamos a ver cómo están distribuidos todos estos colores naranja claros que estaban en la parte superior de las barras. Bueno, ahora son solamente estos, o sea, los 60.621 distribuidos en las entidades federativas, pero además agregamos otro dato que son los colores para cada barra, es la institución a la cual pertenecen estos casos, es decir, la institución que clasificó como caso sospechoso, tomó una muestra y en este momento todavía está pendiente el resultado. En el color verde, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el rojo oscuro, la Secretaría, en el azul, el ISSSTE, y en un color naranja claro, otras o la suma de otras instituciones que pueden haber. Esto nos va a permitir también estar dando un seguimiento para ver cómo se va moviendo esta estadística en función de que las entidades federativas puedan empezar a emitir los resultados y empezar a abatir el rezago que pueden tener. Así también podemos ver directamente cuáles son las entidades federativas que concentran la mayor cantidad de casos aún sospechosos y que por lo tanto están pendientes todavía de una clasificación final. Veamos la siguiente diapositiva. Es nuestra curva de casos confirmados acumulada, 2.8% fue el incremento del día de hoy. Recordemos que estamos en fin de semana, sábados y domingos normalmente solemos ver una disminución, aunque fueron 4.717 los casos que se confirmaron en las últimas 24 horas, no que iniciaron síntomas o no que demandaron atención médica en las últimas 24 horas, sino que se confirmaron, es decir, que se emitió un resultado de laboratorio, para el total de 175.202 que tenemos hasta el momento. Pasemos ahora a ver el grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria. La tasa de notificación de ayer fue del 98%, recordando que este es un informe que corta todos los días a la medianoche y se presenta el día siguiente. 45%, la ocupación de camas IRA general se mantiene similar, 39% la de camas con ventilador se mantiene similar, es decir, no hemos tenido variaciones importantes prácticamente ya en los últimos 10 días. Pero veamos cómo se distribuye esta ocupación y disponibilidad en cada una de las entidades federativas. La siguiente diapositiva nos muestra las camas de hospitalización general para pacientes COVID, pero con hospitalización general. Estado de México y Ciudad de México han estado también en estos últimos 10 días teniendo la mayor ocupación, pero de haber tenido hace una semana más o menos una disponibilidad de 20%, 22%, en la medida que ha pasado los días han incrementado ya esta disponibilidad, hoy es de 30 a 31 y prácticamente de ahí todos los demás estados tienen al menos 40 o más % de disponibilidad para este tipo de camas. Veamos ahora las de camas con ventilador para pacientes críticos. Aquí también se continúa, aunque de a pocos, pero se continúa incrementando la disponibilidad. Estado de México, Baja California y Tlaxcala con disponibilidades de 37, 39, 40%, y de ahí para adelante prácticamente pues todos los estados tienen más de un 40% todavía de disponibilidad, sobre todo de este tipo de camas que se destinan a los pacientes más graves, que presentan las mayores complicaciones y que en su momento requieren de un ventilador mecánico para asistir su respiración, así como de un equipo especializado para poder atender sus complicaciones. Y en la última diapositiva de este grupo vamos a ver el número de unidades COVID
que se integran. Para el día de hoy suman otras 2 más, son 816 las unidades COVID que están brindando servicios, y vemos una tendencia pues claramente ascendente, que en la medida que la epidemia en México ha progresado y por lo mismo se han generado más casos graves, se ha tenido que incrementar la capacidad hospitalaria dirigida a casos sospechosos y confirmados de COVID, y esto se ve precisamente en esta lámina. El objetivo es siempre que las personas tengan disponible una cama para poder ser atendidas de la mejor manera posible. Sería la actualización para esta noche. Gracias, doctor Alomía. Yo quisiera ahora comentarles 4 gráficas para retomar esta idea de cómo se compone la curva epidémica de México. Hemos dicho en varias ocasiones que los países geográficamente extensos no tienen una sola curva epidémica, es decir, la epidemia no se presenta simultáneamente en todo el territorio nacional. La epidemia se presenta en cada sitio donde se agrega la población, en ciudades, en municipios, en estados, y en la medida en que existe distancia entre ciudades y ciudades, o entre municipios y municipios, o entre los estados, la epidemia no se propaga de manera uniforme en el territorio nacional. Por lo tanto, pensar en una sola curva epidémica, una sola representación de lo que ocurre con la epidemia en el país, es considerablemente inadecuado. Claro está que cuando se intenta comparar entre países como información gruesa, pues los organismos internacionales, las universidades, tienen simplemente la visión general de cada país, de cada Estado nacional. Y sobra decir, aunque lo hemos dicho también en varias ocasiones y con frecuencia se pierde de perspectiva, que comparar países que tienen tamaños poblacionales diferentes por el número de casos ocurridos es un despropósito, es completamente inadecuado en términos metodológicos. Evidentemente, países con mayor población al final van a tener mayor cantidad de casos, aun cuando pudieran tener menores intensidades de la epidemia. Vamos a verlo de manera gráfica. Aquí tenemos nuevamente una curva epidémica. Volvemos a aquella pregunta que me hicieron una vez: ¿cuántas curvas epidémicas hay? Tantas como sea necesario para mostrar lo que ocurre en distintas partes del país en distintos tiempos. Esta curva es semejante a la que acaba de explicar el doctor Alomía, en la que ponemos en 2 colores, color rojo y un color amarillo, los casos confirmados y posteriormente los casos que aún permanecen sospechosos. Es más, para pronta referencia le pido si regresamos unas curvas atrás en la presentación, tenemos todavía tiempo, esta. Entonces, es esta misma curva. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la representación, recuerden todas y todos, la curva epidémica es a lo largo del tiempo, aquí está el tiempo, son fechas, conforme transcurre esta curva, esta gráfica hacia allá, son fechas más recientes. Hoy, 20 de junio, 15 de febrero, es el intervalo de tiempo en el que hemos estado observando esta epidemia. El pasado y el presente al final de la curva. Y en la altura que se ve por este eje es el número de un evento de interés. En este caso, para esta curva en concreto, es el número de casos confirmados en la sombra roja, aún sospechosos en la sombra amarilla. Una parte de estos que hoy 20 de junio están como aún sospechosos y que fueron sus síntomas iniciados en distintas fechas, la mayoría de estos aún sospechosos en los últimos 10 o 15 días, cambiarán a rojo en la medida en que aparezca el resultado del laboratorio, ese resultado sea cargado en los sistemas de información por parte de las unidades de salud operativas que están en las entidades federativas y que son responsabilidad de los sistemas estatales de salud, el vigilar que se cumpla en tiempo y forma esa notificación.
Pero esto irá cambiando a rojo. Y conforme pase el tiempo, esta curva seguirá describiendo la trayectoria de la epidemia con una sombra amarilla representando los registros más recientes. Y hemos dicho muchas veces, ha sido motivo de conversación, que algunos, afortunadamente no la mayoría, pero ciertamente varios de los casos de semanas atrás, vean ustedes, es 3 de mayo, y todavía tenemos aquí algunos que no han sido confirmados, permanecen como sospechosos. No es agradable eso, no es deseable, porque habla de una cumplimiento de las normas de vigilancia epidemiológica no adecuado. Pero tenemos la representación general de lo que ocurre en esta curva. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de toda esta epidemia, es que a pesar de que aparezcan estas confirmaciones tardías, cuando aparecen no cambian sustantivamente la forma de esta curva. Y hemos dicho varias veces, lo acabamos de enfatizar el viernes, que no es propósito de la vigilancia epidemiológica contabilizar todos y cada uno de los casos. Esa no es la meta principal, porque la meta principal en un fenómeno que es tan extenso, masivo, técnicamente le llamamos inconmensurable, no se puede medir, la meta es identificar patrones de ocurrencia, cómo cambia la epidemia en el tiempo, cómo se dispersa en el territorio, a qué poblaciones afecta, qué necesidades de servicios de salud existen, cómo se usan los hospitales, si aún queda reserva suficiente de camas, de personal, de insumos para atender a los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que vamos a entrar en una fase de acercamiento comunitario, cuando ha terminado el primer bloque de las medidas nacionales de mitigación, cuando ha terminado la jornada de sana distancia y ahora de manera focalizada en las entidades federativas está ocurriendo el distanciamiento físico de la población con el propósito de disminuir los contagios, vamos a estar agregando acciones comunitarias. En varios sistemas estatales de salud esto ya ocurre y el caso más reciente y consideramos el más impactante por la dimensión del programa es el que ya empezó en la Ciudad de México, que incluirá varias intervenciones de detección temprana en la comunidad y de atención temprana en la comunidad. Regresando a la representación de la epidemia, este patrón de crecimiento es el que ha mantenido esta curva epidémica desde su inicio, el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, ya dijimos no se ve porque es una línea muy pequeña, y cuando llegamos al punto de inflexión que ocurrió en la mitad de marzo y posteriormente implantamos las medidas de mitigación comunitaria y en vez de tener una curva que subiera en esta velocidad, cosa que hemos mostrado varias veces, tenemos una curva que sube lentamente y que no ha dejado de subir, Vámonos ahora, recuerden por favor esta gráfica y vamos ahora a la gráfica que estábamos comentando. Es la misma información, son los casos confirmados por fecha de inicio de los síntomas, que sería la sombra roja de la curva que estábamos viendo, más un porcentaje de los casos aún sospechosos que, de acuerdo al porcentaje de positividad, sabemos que resultarán confirmados. Es decir, aunque hoy, 20 de junio, algunos de ellos, la sombra amarilla en la gráfica anterior, todavía no aparecen como confirmados, monitoreamos el porcentaje de positividad y lo presentamos cada viernes, lo acabamos de presentar este viernes. Está alrededor de 43%. Entonces, esa sombra amarilla, el 43% en promedio de esa sombra amarilla, pero lo calculamos semana por semana, porque varía un poco el porcentaje, se ha incorporado aquí a esta suma de casos. Es esta zona, 40% de lo que había. Y nos permite ver la trayectoria de la curva epidémica y una señal que quisiera que se tome
con mucha reserva, pero es alentadora, es que desde el 8 de junio, que es este lugar, ya no estamos teniendo un crecimiento tan acelerado. Todavía no es una conclusión definitiva, tenemos que esperar al menos una semana más para observar durante 14 días el comportamiento de la curva epidémica. Esta curva termina aquí el 12 de junio, téngalo presente, 12 de junio. Los últimos días, los días transcurridos, los 8 días transcurridos desde el 12 de junio, intencionalmente no están aquí en esta gráfica, porque sabemos que generalmente, producto del retardo de notificación, están más abajo y dan una falsa impresión de que la epidemia ya está acabando, y la epidemia todavía no se acaba, Pero es alentador ver que llegue a una zona de estabilización. Veamos la siguiente. Es la misma gráfica, pero ahora en forma de línea, para visualizar de manera más clara y más elocuente. Aquí sí se ve el primer caso del 28 de febrero, de hecho está anotado la noche del 27, porque es cuando se presentó como caso sospechoso, aunque se confirmó en la madrugada del 28. Y vean ustedes, es la misma trayectoria, sube, y ha llegado a esta parte. Todavía no quisiéramos pensar en el descenso, es muy temprano para sospechar que esto es un descenso, pero por lo menos es una zona en donde por más de 12 días está estable la curva. Podría ser ya este momento que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, desde febrero, donde hablamos que llegaríamos a un punto intermedio en la trayectoria de la epidemia, en donde llegaríamos a una zona máxima. Veamos la siguiente. Curva de curvas. ¿Por qué el pico? Nos prometieron que el pico era el 8 de mayo y ahora no es el 8, sino es el 7 y ahora estamos en junio. Y existe esta idea incluso que algunas personas ya se lo toman a broma, lo cual me parece que aunque puede ser un relajamiento del estado de ánimo, pues refleja, en fin, de que se visualiza como si estuviéramos en la cordillera del Himalaya. Efectivamente, si pensáramos en una metáfora de que estos son montañas, así se comporta una epidemia en un país geográficamente extenso. Si alguna vez tienen la ocasión de ver la curva correspondiente de Estados Unidos, o de Canadá, o de Rusia, o de la India, y vieran las curvas por ciudad, en cualquiera de estos países geográficamente extensos, o en Brasil, la van a ver igual. Una curva formada por múltiples curvas. Esta primera es para todo el país y son las proyecciones, no son datos observados, son las proyecciones que hemos presentado aquí múltiples veces, que se hacen con cierta modalidad de los modelos matemáticos. Y esta es la proyección para la Ciudad de México, esta es la proyección para el Estado de México, exactamente, que es la siguiente en magnitud. Aquí está la de Nuevo León, por ejemplo, esta que está en color rosa pálido, y así sucesivamente. Esta es la de Jalisco, en rojo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que estas podrían llegar a proyectarse hasta septiembre o incluso octubre? Son las dos últimas, de acuerdo a la proyección. Cada una de esas curvas tiene su momento cumbre, su pico, su cresta. Aquí está esta cresta, aquí está esta cresta, aquí está esta cresta de las proyecciones. ¿Qué pasaría si estas curvas, cada una de ellas tiene su propia dinámica? Vean ustedes, algunas son más agudas, otras son muy planas y muy largas, otras son intermedias. Cada una tiene su propia dinámica y esto depende de muchos factores, tanto la densidad poblacional, el tamaño poblacional, el apego a las medidas de distanciamiento físico. Todos estos son factores importantes para configurar la curva. Estas son las predicciones.
o proyecciones. Por eso se ven tan regulares, ¿sí? ¿Qué pasaría si estas mismas curvas las superpusiéramos una sobre otra? Aquí cada una de estas curvas, el cero está aquí abajo y la altura neta de cada curva es esta, la que muestra. Enseguida las vamos a superponer. Veamos la siguiente. Así. Ahora es una gráfica en la que se ve como si fueran estratos, como si fueran capas. Simula un poco, si se quiere seguir usando analogías geológicas, a los estratos de un corte de una muestra del suelo. Y entonces tenemos la contribución que va teniendo cada curva de cada estado a una curva general del país. Y podríamos pensar que esta es la curva general del país, en la medida en que se están agregando las diferentes curvas. Estas dos son las predicciones, las proyecciones. Y ya hemos comentado, para quien está ya empezando a anticiparse de que, pero las proyecciones se quedaron cortas, sí. Efectivamente, lo dijimos el lunes pasado, lo hemos estado comentando, la realidad de la epidemia en cada entidad federativa se ha comportado de manera distinta. En algunos estados que ha habido un buen apego a las medidas de mitigación, se ha empezado a descender la epidemia, en otras no ocurrió. En otras, como la Ciudad de México, lo que vemos es el efecto de esta vecindad que comparte con el Estado de México en una zona metropolitana muy compleja en la que confluyen personas que vienen también de fuera de esta zona metropolitana a recibir atención, porque aquí está la mayor cantidad de hospitales con capacidad resolutiva en la zona metropolitana del Valle de México. Estas dos son las proyecciones. Veamos ahora lo que hasta la fecha actual, noten que aquí la fecha se extiende hasta agosto, el 30 de agosto. Entonces es una predicción, pero todavía no estamos en el 30 de agosto. Estamos en el 20 de junio, aquí. Veamos lo que ha ocurrido en la realidad hasta el 20 de junio. La siguiente. Esto. Y volvemos a la curva inicial, recuerden, aquí estamos el 27 de febrero, cuando empezó la epidemia, y cómo se van comportando las curvas. En esta primera imagen no están superpuestas, cada curva tiene su propia altura. La rosa más grande es la de la Ciudad de México, la azul es la del Estado de México, y luego otras posteriores que no se alcanzan a ver porque se tapan unas con otras. En este momento la de la Ciudad de México ya encuentra un punto de estabilidad, al tiempo que la del Estado de México sigue creciendo. Y esta del Estado de México tiene dos componentes, el Valle de México y el Valle de Toluca. Aunque en el Valle de México la suma de lo que ocurre en la Ciudad de México con los municipios conurbados del Estado de México ya es de estabilización, que se ha prolongado ya por muchos días, en el Valle de Toluca están en ascenso. Y en otros municipios del Estado de México también están en ascenso. Por eso el Estado de México está en rojo y también la Ciudad de México esta semana se quedó en rojo. La siguiente, superpongámoslas ahora como si fueran capas geológicas. Aquí están. ¿Dónde está la Ciudad de México? Ahora quedó aquí hasta abajo, es esta sombra amarilla, es la que tiene la mayor contribución respecto al todo. Seguida del Estado de México es esta sombra gris, también tiene la segunda mayor contribución respecto al todo. Y como pueden notar, el borde de esta curva es exactamente, si me la pasa de regreso, la primera, para que todos la vean, hasta el principio de cuando me paré, esta. Es este mismo borde, es este mismo borde. Entonces esta curva, que es la que estamos presentando como información nacional, se compone de las distintas curvas epidémicas de cada entidad federativa. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque es importante retomar algunos mensajes. Primero, la curva epidémica del país
está compuesta de múltiples curvas. ¿Eso tiene alguna importancia para la población o es solo una curiosidad? Tiene una importancia. En la medida en que usted vive en una entidad federativa, en un estado específico y en una ciudad o municipio específico, usted debe conocer cuál es la situación que está en el lugar donde vive. Para eso sirve el semáforo. El semáforo COVID lo que nos permite es decir, en su estado la epidemia está todavía muy activa y está en rojo, porque además la capacidad de hospitalización en caso de que alguien enferme en un sitio donde usted vive está todavía limitada, porque hay mucha gente hospitalizada todavía. O ya pasó a naranja. Hay ciertos elementos que hacen pensar que ya se está hospitalizando menos gente, o al menos a menor velocidad. Día con día hay menos personas que se están hospitalizando, o aparecen menos casos día con día, o hay una buena reserva de hospitalización en el sitio donde vive. Posteriormente vendrá el color amarillo, que no menciono por hoy, y el verde, que ninguna entidad federativa tiene. Aquí aprovecho para mencionar, nos pareció muy apropiado por parte del Gobierno de la Ciudad de México que, atendiendo a los criterios científicos, a los criterios técnicos y ninguno otro, haya tomado la decisión de que nos manteníamos en el semáforo rojo durante una semana más, aunque, como dice la doctora Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, estamos en una fase de preparación para las siguientes etapas que puedan venir, pero nos mantenemos en el semáforo rojo. Me parece muy, muy apropiado esa decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y lo mismo de los demás gobiernos estatales. Ahora, lo segundo que quisiera retomar de implicaciones sobre esta información. La epidemia sigue y en el momento en que la epidemia se mantenga a una velocidad de crecimiento que permita atender a las personas, se está cumpliendo el objetivo fundamental de las medidas de control y de mitigación. Comparto el sentimiento de todas las personas que viven en el país y que les resulta angustiante, exasperante, desesperante que pasen los días y sigamos en una epidemia. Comparto ese sentimiento, me parece completamente entendible. Pero eso no puede llevar a una idea no amparada en la realidad de que la epidemia se puede evitar o se puede cancelar o se puede suspender. No, desafortunadamente no. Si así fuera el caso, tendríamos al menos algún país que lo haya logrado. Y los países que han tenido un control epidémico, que hasta el momento ya tienen un descenso de sus curvas epidémicas, solo hay uno que formalmente ha declarado que ya no tiene decesos, que ya no tiene muertes por COVID, lo cual me parece muy bueno, y es España. Que bueno, es hasta el momento el único. Todavía muchos otros países europeos, Europa es la segunda región después de China como país que empezó con la epidemia. Varios de los países europeos occidentales ya tienen un descenso sostenido y muy bueno, pero siguen teniendo casos, siguen teniendo defunciones, siguen teniendo hospitalizaciones. Tampoco ahí se ha acabado la epidemia. No hay ningún país que realmente haya terminado con su epidemia. China mismo, que había logrado ya suspender la transmisión, tiene ahora un posible rebrote en la capital del país, ya no en la región donde originalmente empezó. Entonces, llamo una vez más a que tengamos paciencia, a que tengamos claridad de la información que se presenta, que no nos dejemos confundir por perturbaciones, por giros de otro tipo que no son la evidencia técnica, la evidencia científica, y ni anticiparnos a tomar decisiones precipitadas, ni tampoco pensar que la epidemia se puede suspender súbitamente. Y tercero, que lo decíamos ya ayer, la nueva normalidad, se le hemos planteado como nueva, no solo en México, en otros países se habla también de nueva normalidad, porque interesa que la sociedad en su conjunto
se incorpore a la idea de que vamos a vivir con este virus por muchos meses, posiblemente años, porque en el mundo va a seguir circulando este virus y va a seguir causando enfermedad y casos, desafortunadamente también hospitalizaciones o incluso muertes. Y como esto va a durar mucho tiempo, recordarán que en febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Como esto va a durar mucho, no podemos estar perpetuamente con ni el país ni los demás países cerrados o enclaustrados, limitados en su vida pública. No se puede, no se debe, porque hay gente que sufre los estragos de este estado de suspensión. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso hacerlo de manera gradual, de manera ordenada, es fundamental, empezar a incorporar una nueva forma de vivir respecto a la prevención de una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea. Y eso incluye sencillas medidas de prevención que, si las hacemos consistentemente, es decir, todo el tiempo, todos los días, todas las personas, vamos a lograr mantenernos en un equilibrio razonable respecto a la enfermedad, que eventualmente nos llevará a que se termine este primer ciclo epidémico y que posteriormente la reocurrencia o recrudecimiento de la transmisión del virus nos permita reducir sus impactos. Ese es el mensaje que queríamos traer hoy. Abrimos a preguntas y respuestas. Usted acá con la mascarilla, Dulce Soto, usted, pie de página, ustedes dos. No, bueno, ya está ahí, Carlos. Ya está, ¿qué tal, doctor Gatell, doctora Alomía? Buenas noches, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, nos llama muchísimo la atención esta parte que mostraba el doctor Alomía de las estadísticas de los sospechosos. Veíamos la parte de que Estado de México específicamente, y Ciudad de México no tanto, pero Estado de México tiene muchísimos sospechosos no confirmados. Se va a hablar, ¿qué se va a hacer con la Secretaría Local? Porque finalmente es una Secretaría Local la que administra los servicios de salud, no es la federal. Se va a hablar para que esta entidad, y obviamente junto con la Ciudad de México, pues hagan algo para que este tipo de casos sospechosos no se queden ahí, porque son muchísimos. Estaba viendo en el caso de Estado de México, incluso son más del doble de los confirmados, doctor. Y otra pregunta, si me permite. Con mucho gusto. No, en el caso de la Ciudad de México y en el Estado de México no son más del doble. En otros estados sí, los hemos mostrado, en particular Nuevo León y Coahuila. En la Ciudad de México y el Estado de México se ven muy aparentemente porque son los que tienen la mayor cantidad de casos. Exacto. Pero la proporción de los que permanecen como sospechosos comparados con los que ya están confirmados, o la razón, no son más del doble. De hecho, son, si los ordenáramos por esa razón, esa comparación entre los sospechosos y los confirmados, estarían entre los últimos lugares. No es de hablar o no hablar, es de que la capacidad instalada del sistema de salud, incluida la vigilancia epidemiológica, por mucho tiempo en el país no ha tenido el desarrollo que se necesita para enfrentar fenómenos como este. En la Ciudad de México operaba desde siempre el INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, como si fuera el laboratorio estatal de la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México en sí misma no tiene un laboratorio estatal de salud pública formalmente constituido. En la pandemia de influenza 2009 se estableció un nuevo laboratorio que está en la zona de la Jusco Medio, que tiene capacidades prometedoras para que se convierta en un laboratorio estatal, pero todavía no llega al nivel de desarrollo suficiente. Lo que ha estado haciendo el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio es auxiliarse de instituciones que existen territorialmente en la Ciudad de México, los institutos nacionales de salud, en particular el Instituto de Nutrición, el INER, el Instituto de Medicina Genómica, el IMSS La Raza y el propio INDRE. Y entonces ahorita tenemos, el INDRE está cubriendo la mayor cantidad de necesidad de esto. Y lo segundo que nunca hay que perder de vista es la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de población y tiene además la mayor cantidad de hospitales. Entonces, en la medida en que tiene la mayor carga de atención, tiene la mayor cantidad de casos registrados.
Entonces, esa es la razón por la que enfrenta un reto muchísimo mayor del que podrían enfrentar cualquiera otra de las entidades federativas. Y otra, esta parte de las estadísticas, de las curvas, pues ha quedado para mí bastante clara. Yo que llevé estadística en la universidad, en la Autónoma Metropolitana de Xochimilco y en la ENA también, donde tomé mi maestría, pues creo que nos queda bastante claro esta parte de las estadísticas. Creo que hay gente, específicamente veía un periódico que el día de hoy cabeceaba 20,000 muertos y contando. Pues tal parece que a algunos no les quedan claras las matemáticas o no sé qué es lo que suceda. En este caso, ya después del tema de las estadísticas y de las curvas, comentaba un tema muy importante. Es una epidemia, ya lo había dicho en febrero, en marzo, hace 2 semanas lo reiteró, que es una epidemia que llegó para quedarse en muchos sentidos. Es una epidemia que incluso puede durar años, el coronavirus aquí entre nosotros, hasta que no haya una vacuna, obviamente. ¿Qué se está planeando por parte de la Secretaría de Salud para que, bueno, pues la gente tome conciencia de los cuidados? Ahí está el cubrebocas, está la cuestión del lavado de manos, está lo del gel antibacterial, pero ¿qué otras medidas se van a tomar para que la gente pueda convivir con el virus? Finalmente podamos convivir con el virus y obviamente enfrentar la segunda oleada que se viene para diciembre, doctor. Gracias. Fundamentalmente las medidas de prevención de esta epidemia son relativamente simples, insisto, cuando se realizan de manera consistente, es decir, todo el tiempo por todas las personas, pueden ser muy efectivas. La sana distancia, que parece algo simple, es sumamente poderoso como medida de precaución, de prevención del contagio. Pero ¿cuál es el problema? Que no se realiza de manera continua. Entonces la gente se lo olvida y 3 días después ya está otra vez cerca unos de otros. El cubrebocas, del que hemos hablado repetidamente, tiene utilidad, particularmente cuando se usa de manera consistente en espacios públicos cerrados en los que no se puede conservar la sana distancia. Y reiteramos una y otra vez, no es una medida suficientemente efectiva para proteger al individuo sano de recibir los virus. Porque si los ojos quedan descubiertos o si se toca la cara a lo largo del día con manos potencialmente contaminadas, se va a contagiar. Pero durante trayectos cortos, por ejemplo en el transporte público, puede ser una medida auxiliar de alta utilidad para evitar que la persona enferma proyecte los virus. Para que la persona enferma es una barrera para que evite que proyecte los virus. Y el lavado de manos también es crucial porque las manos son un mecanismo bastante eficiente de transmisión de este virus, de otros virus y de otros organismos infecciosos. Ahora, los programas comunitarios, estos que han arrancado en algunos estados, destacadamente la Ciudad de México, con quien estamos teniendo una cercanía muy grande en la operación y la planeación de este programa, está haciendo este mecanismo de detección temprana de personas en riesgo. Pero reitero aquí un asunto, nos sigue preocupando que las personas lleguen demasiado tarde a los hospitales, se esperan, tienen los síntomas de COVID y no van a los hospitales. Las razones son múltiples y yo considero que todas son legítimas, pero invitamos a la población, invitamos a los familiares de las personas que pudieran enfermar de COVID, que en el momento en que presenten fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta y otros síntomas que hemos dicho, consideren que si se trata de una persona mayor de 60 años que tiene enfermedades crónicas o incluso que es familiar en rama directa de personas con diabetes o hipertensión o tiene obesidad o sobrepeso, cosa que ocurre en 3/4 partes de la población mexicana, no se esperen y vayan a evaluarse o lleven al familiar a evaluarse para detectar tempranamente si existe una evolución apropiada o no de la enfermedad. Muchas gracias. Le damos la palabra al compañero, por favor. Nos quedan solo 5 minutos, quizá hoy vamos a tener poco. Buenas tardes, Rivelino Rueda del portal digital reversos.mx. 2 preguntas para el doctor Gatell. Pruebas. Desde marzo está la insistencia de un grupo, de un sector de pruebas. Llegamos al 8 de mayo y se vinieron estas publicaciones de los medios internacionales. Usted saca un video
y habla, el 8 de mayo, si recuerdan, ¿no? Saca un video en la tarde, lo sube a redes sociales y habla sobre grupos que están interesados y se ve claramente una sincronización de estas publicaciones. Estamos a 20 de junio y sigue la insistencia de pruebas. Mi pregunta es, en aras de la transparencia, en aras de la salud de la República, en aras de las buenas prácticas, ¿quiénes son estos grupos? Lo comentó hace 2 semanas que también eran grupos oligárquicos. ¿Quiénes son estos grupos oligárquicos con nombres y apellidos? ¿Y quiénes son esos grupos políticos? Porque seguramente hay grupos políticos detrás de esto, expresidentes, grupos de sexenios anteriores. Me gustaría que me respondiera primero esa pregunta y la otra es dirigida al doctor Alomía. Cómo no, con mucho gusto, a ver si nos da tiempo, porque queda poco tiempo, pero trataré de ser sintético. No conozco yo personalmente estos grupos, no podría decir nombres, fulano de tal, ex funcionario de esto, perengano de tal, empresario de este grupo industrial que está en tal lugar del país. Lo que vemos cuando nos referimos a grupos de interés es que apreciamos cómo el argumento construido que trata de persuadir al gobierno, al decírselo explícitamente, o, bueno, tampoco se lo dicen explícitamente, lo dicen indirectamente, a través de ciertos periódicos nacionales, ciertos medios de comunicación electrónica, en televisión, en radio, ciertas redes sociales, ciertos columnistas, cuyas agendas característicamente están alineadas a ciertos intereses de los intermediarios de la comercialización de fármacos y equipos médicos, de ciertos grupos empresariales. Entonces, por eso decimos, hay grupos de interés, en la medida en que vemos consistentemente agrupadas las opiniones, a veces parecieran sincrónicas efectivamente. Empieza una columnista o columnista, hombre, en un periódico de circulación nacional y saca un tema. Y al poquito tiempo hay 2 o 3 columnas semejantes. Luego hay unas que parece como que es un guión calcado, sobre todo las que son más dedicadas a querer desprestigiar la acción técnica de este gobierno, ¿no? En este tema a veces ocurren otros, en energía, en política fiscal, en economía, ¿no? Y nos llama la atención cómo la confluencia del mensaje no está articulado con un razonamiento técnico, científico, que estuviera encaminado a hacer luz del fenómeno. Yo he dicho aquí, nos interesaría mucho si existe una explicación que realmente construya una argumentación de por qué el acto de hacer prueba tendría que resultar en un control más apropiado de la epidemia, que lo expliquen. El mensaje que ha dado el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, cuando hizo su famosa test, prueba, ha sido distorsionado N veces. Pareciera como que editan ese segmento para que prueba, como si fuera un mantra o una oración. Nosotros le preguntamos directamente a la Organización Mundial de la Salud, a través de la misión diplomática permanente de México en Ginebra, por favor, ¿a qué se refieren? Quisiéramos saber qué falta. Y todos los días, literalmente de lunes a viernes, trabajamos con los representantes de la Organización Mundial de la Salud en México, unos colegas estupendos que tienen una capacidad técnica y una formación de altísimo nivel. Y todos los días nos dicen, lo que ustedes están haciendo es consistente con las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Esta distorsión llevada a el deseo de hacer pruebas sin una elaboración sobre su posible impacto, ¿cuál sería el mecanismo por el que conectaría? Es improcedente. Lo acaba de decir en un foro donde participó el doctor Alomía, precisamente el representante de la Organización Mundial de la Salud, el jueves pasado, un foro organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Les recomiendo que lo vean, seguramente está en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un foro sobre la vigilancia epidemiológica de COVID. Participó nuestro director general de epidemiología, el doctor Alomía, participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud y volvió a decir lo mismo. Pero la desinformación que vemos efectivamente en primeras planas
aparece sincrónicamente cuando parece que otros intereses que nada tienen que ver con controlar una epidemia están siendo de alguna manera afectados. Le dejo preguntarle al doctor Alomía. Sería rápido. Sobre este tema, pues también una tragedia, ¿no? Los cadáveres, los cuerpos que no se reclaman. Hay una cifra, hay un dato de cuántos cuerpos no se han reclamado y cuál es el destino. Sí sabemos que con este acuerdo de la Secretaría de Gobernación no se deben sepultar, sino están en forenses municipales, están en morgues municipales, están en dónde están esos cuerpos y cuál sería la cifra de estos cadáveres que no han sido reconocidos todavía. Bueno, comentar rápidamente que el sistema de vigilancia epidemiológica no se enfoca en este tipo de estadísticas. Tendría que ser una estadística que a lo mejor tendríamos que recopilarla de los gobiernos locales o inclusive de algunas oficialías o registros civiles como tal. En su momento hay sí todo un modelo de análisis de la mortalidad que incluye estos números, y entonces en una investigación más extensa y enfocada al tema específico de la mortalidad, más allá de la vigilancia epidemiológica solamente, hace uso de estos insumos, estas fuentes de información, para en su momento poder lograr toda la estadística que finalmente sabemos el órgano oficial en México, que es el INEGI, termina publicando año con año, ¿no? Pero tendría que ser otras fuentes las que tendríamos que consultar para poder tener ese dato. No lo sabríamos en este momento, no tendría esa información. Gracias. Termino con un mensaje, aunque ya son las 20:03. Mañana es Día del Padre. Tradicionalmente en México hay una costumbre de celebrarlo, quizá no tan frecuentemente o con tanto entusiasmo como el Día de la Madre, pero ciertamente hay padres que merecen ser felicitados, apreciados. Les pedimos atentamente a la población, eviten reunirse físicamente, la epidemia sigue activa, no es todavía momento oportuno para realizar fiestas, congregaciones, estén cercanos y cercanas emocionalmente de sus señores padres y abuelos y eviten reunirse. Más adelante lo celebrarán, la mayoría de ellos son de edad suficiente como para estar en condición de mayor riesgo de complicarse, y es el mejor regalo que le pueden hacer en este momento al papá, es no llevarle un riesgo de tener COVID y de tener un mal desenlace por COVID. Felicítenlo por otros medios, exprésenle su aprecio, su apoyo, pero no lo visiten, manténganse a sana distancia por el día de mañana. Gracias, buenas noches.